Bueno, pues de hablar de José Rubén Ferrer es abrir heridas que ya cicatrizaron, es recordarlo con mucho cariño. Eh, José Rubén Ferrer tenía dos personalidades, podría decir que hasta tres. Era José Rubén Ferrer el locutor, el comprometido con la comunicación. Estaba José Rubén Ferrer Galguera, el padre, un padre que daba mucho amor, pero a la vez muy estricto con sus hijos, con unas bases morales muy arraigadas. Un padre a la vieja escuela, como lo llamamos hoy en día, de esos que ya no hay, ¿no? Y además, José Rubén Ferrer, el hijo, el hermano, el comprometido con su familia directa, ¿no? Entonces, tratar con ese personaje a una corta edad como niño, luego como adolescente y luego como adulto, pues también fue vivir esas diferentes facetas. En específicamente hablando de la comunicación, yo creo que fue de los comunicadores tabasqueños que podría decir estaban más comprometidos con su audiencia. Realmente él hacía la comunicación por una pasión. Él llega a la comunicación de manera indirecta, toda su vida se preparó en la parte de las ciencias políticas. Él es licenciado en ciencias políticas y licenciado en educación, estudió en la Ciudad de México, ahí se preparó, ahí se formó, pero siempre tuvo esa parte de la vena de la comunicación, de la vena de los medios, por parte de toda la familia. Mi tío Gustavo Ferrer también, mi padrino José Manuel López Ochoa, Tocho Huiro, que también es tabasqueño, gran actor mexicano del cine mexicano de antes, también tabasqueño. Pues todos traían esa venita. Entonces, cuando se fueron a estudiar a México sus carreras, siempre estuvieron como que tocando puertas en Televisa, en XW Radio, hicieron algunas cosas. Mi papá en esa época, en su juventud, decidió irse más por la parte de la política, que fue su profesión principal, y estuvo trabajando mucho tiempo en México, en Ban Rural, en diferentes cargos de gobierno, hasta que por cuestiones de salud tiene que regresar a Tabasco y lo arropan aquí toda su familia tabasqueña, le dan la bienvenida y empieza otra vez a tocar puertas, ¿no? Empieza otra vez a trabajar desde cero, deja todo en México por un tema del corazón y de presiones, se tuvo que venir a vivir al nivel del mar y pues nos venimos toda la familia, ¿no? Muy chicos nosotros. Nosotros, digo, no somos nacidos en Tabasco, pero somos tabasqueños, porque mi papá nos trajo muy pequeños a todos y aquí nos criamos mis hermanos y yo. Cuando llega mi papá aquí a Tabasco, nuevamente de estar viviendo en Ciudad de México, empieza a trabajar en la parte de gobierno, enfocado a las ciencias políticas, a lo que él estudió, pero siempre mantuvo esa parte de la comunicación. Entonces tenía grupos de lectura, grupos de oratoria, era muy buen orador, buen orador, declamaba muy bonito, le gustaba mucho la poesía. Entonces tenía un grupo de amigos, ese grupo de amigos se llamaban los Piraños, y había personajes del Tabasco muy importantes, como don Manuel Fósil, que acaba de fallecer, un personaje muy importante de la sociedad tabasqueña. Pésame para su familia. Yo estaba fuera de México, de Villahermosa, y no les pude acompañar. Personaje muy querido por parte de nosotros, la familia Fósil. Don Manuel, don Oscar Brondo, personaje súper querido por toda la sociedad tabasqueña, ganadero, chocolatero, empresario. Don Pancho Fósil, comerciante. Por ahí son los que más recuerdo. Había otros dos o tres más, estoy hablando ya hace muchos años, y este grupo se reunía todas las noches, por lo menos 2 veces o 3 veces a la semana, a hacer comunicación, pero en casa, bien chistoso, porque no dormían. O sea, se podían pasar en vela toda la noche, amanecer, hacían sus reuniones y hacían oratoria, declamaban, hacían análisis de comentarios, hacían política interna entre ellos, todas las notas, todas las noticias importantes del día, las desmembraban, daban puntos de opinión, eran líderes de opinión todos, cada uno en su área.
Y mi papá pertenecía a ese grupo. Mi papá era como un moderador, mediador de ese grupo de grandes empresarios tabasqueños. Eh, entonces ya de ahí mi papá, como no dormía, porque prácticamente tenía su reloj biológico al cambiado, siempre se la pasaba en la casa, llegaba de sus reuniones y era muy aficionado a la radiofrecuencia de onda corta, tenía equipos de radio y se ponía a cazar señales, se ponía a cazar, era un cazador de señales de estaciones y cazaba señales de todo el mundo y agarraba estaciones de Europa, de Asia y empezaba a jugar, le gustaba esa parte de la radiocomunicación. Y tenía la banda civil también, y tenía gente con la que se comunicaba, desde joven también pertenecía a grupos de aficionados de banda civil, entonces siempre tuvo esa parte, ¿no? Hago todo este antecedente para que poder llegar a lo que es Patrulla de Medianoche. Pero mi papá era muy amigo de don Fernando Paz, por este grupo de los piraños. Tenían muchos amigos en común y demás. Y era muy amigo también mi papá de Luis Illán. Luis Illán Torralba tenía su programa también en la XCBA, informativo en las tardes. Era muy amigo de mi papá y varios, todos los locutores importantes que pasaron por la XCBA de alguna manera tenían un cariño y un aprecio por José Rubén Ferrer Galguera. Y yo recuerdo que Luis Illán le decía, vente, acompáñame, te invito al programa. Y mi papá tuvo 2, 3 colaboraciones ahí con Luis Illán, con El Jinete, con Carlos César Gil también en las mañanas. Platicaban mucho, hacían mi papá de repente intervenciones con ellos y demás. Hasta que se da la oportunidad, él crea su proyecto en su mente. Regresamos a que él era noctámbulo, no dormía y su cabeza era muy inquieta y siempre le gustaba estar en comunicación, en bohemias, en grupos de lectura, en grupos de análisis y demás. Y es donde se le ocurre la idea de formar una revista del aire y le llamó Patrulla de Medianoche. Entonces ahí en el 1989 más o menos ya se concreta la idea un 13 de septiembre. Habla con don Fernando Pasos, le presenta el proyecto, le da la idea y era un programa, en esa época, pues, agarrar el horario de medianoche, decían, estás loco, o sea, ¿qué puedes hacer a las 12 de la noche, no? Es un horario muerto, por decirlo así, donde nada más pasan música y ¿quién va a escuchar la radio en esa hora? Hay gente como yo que escucha la radio en las carreteras, en las comunidades. Que va manejando, que está ocupado. Y es hacerles la compañía, es estar ahí con ellos, es con la gente de la comunidad que no vive en la ciudad, que no tiene una televisión. La ventaja que tenía la XCBA, digo, ahorita cambian, ¿no? Y evolucionan las cosas, pero el ser AM, cuando era 790 de amplitud modulada, la señal nosotros llegamos a sondear que llegamos hasta partes de Asia con la señal, o sea, de rebote. O sea, la señal de la XCBA en esa hora, cuando de repente le subían un poquito la potencia y como que el espacio se vaciaba de mucha interferencia, la señal de la XCBA rebotaba por todo el mundo. Entonces fue chistoso, cubríamos toda América Latina con la XCBA. O sea, podíamos llegar a Guatemala, Centroamérica, llegaba la señal de la XCBA. Era una señal muy potente, muy potente por el tipo de frecuencia que iba rebotando, ¿no? Es la ventaja del AM y también su desventaja porque no es una señal con mucha calidad, se pierde, se corta, hay interferencias, pero cubres mucho, ¿no? Ahorita la FM, pues tienes que invertir más en antenas, en tecnología para hacer más potente tu señal y llegar a más espacios, ¿no? Pero en esa época la XCBA, y creo que hasta el día de hoy sigue siendo la estación número 1 en Tabasco, me permito decirlo, digo, sin ofender a ninguno de los demás comunicadores, dueños de estaciones, pero la más querida, la XCBA, ¿no? Entonces, respetando la línea editorial, respetando el perfil del programa, respetando todo lo que mi papá formó en un principio, hemos tratado de mantener lo que es la Patrulla de Medianoche. No lo hemos movido nada. Hemos tenido pláticas con mis hermanos, con mi mamá,
de ver si hacemos reestructuras del programa y todo, porque pues, los medios tienen que evolucionar y son otros tiempos. Pero la verdad es que ese programa lo tenemos por añoranza, por un recuerdo de mi padre, por un testimonial de la gente todavía que vive, que lo escuchó en sus tiempos. Hace más de 36 años que empezó ya el programa, ya tiene 36 años al aire. Decidimos mantener esa esencia, entonces no le modificamos nada. De hecho, la voz es de mi papá, las cortinillas, sus poemas, todo lo que logramos rescatar y quedó grabado es con lo que seguimos alimentando el programa, porque son cosas que no pasan de moda, ¿no? Tú escuchas La Patrulla de Medianoche y escuchas un verso de mi papá, y lo escuchas hoy y lo quieres escuchar mañana y lo quieres volver a escuchar pasado mañana, y pasa el tiempo y lo escuchas y no te aburre, ¿no? O sea, tenía contenido muy bien seleccionado. Lo que se va moviendo pues es los invitados, la parte de la información, las noticias que se dan, porque eso pues es parte del día al día, ¿no? Pero la esencia como tal hemos tratado de respetarla, los invitados. Cuando el COVID pasó nos movió mucho esa parte de poder recibir gente en cabina. Sí, Entonces ya no, sí nos modificó un poquito la parte de la revista del aire, porque nosotros recibíamos invitados en cabina de diferentes grupos sociales, de AA, de ingenieros, de doctores, de música, y para hacer lo que era la parte del contenido del programa. Pero pues cuando dijeron pues en cabina ya no se puede, entonces había que modificarlo, y Alberto tuvo la astucia, la agilidad de poder hacer todo desde Huimanguillo, desde una cabina que él diseñó. Entonces movimos, digamos, la transmisión de la cabina física a una cabina virtual, y desde Huimanguillo tenemos la sede donde transmitimos, nos enlazamos a la señal de la XBA y seguimos transmitiendo Patrulla de Medianoche.